El estruendo del metal, el olor a sangre y ceniza. 70.000 antiguos esclavos y gladiadores avanzan como un muro contra 70.000 legionarios de la República. Pero ¿cómo sucedió que hombres que ayer luchaban por el entretenimiento de la multitud, hoy hicieron temblar a la propia Roma, que obligó a la antigua superpotencia a casi caer a manos de aquellos a quienes consideraba polvo bajo sus sandalias? ¿Y por qué el final de esta rebelión resultó ser más terrible que cualquier victoria? El año 73 antes de nuestra era, sur de Italia. Según Plutarco, 78 hombres armados con cuchillos de cocina y asadores escaparon de la escuela de gladiadores en Capua. A la cabeza de ellos estaba el tracio Espartaco, un hombre que según algunas fuentes sirvió en el ejército romano, según otras, fue prisionero de guerra. Así comenzó la rebelión, a la que le estaba destinado ser el levantamiento de esclavos más masivo en la historia del mundo antiguo. Estos fugitivos fueron los primeros en comprender una simple verdad. En la arena luchaban a muerte por el espectáculo, pero fuera de las paredes de la arena, por la vida. Cuando se abrieron paso hacia el volcán Vesubio y rechazaron a las legiones, su campamento se convirtió no solo en un refugio, sino en un símbolo de libertad. Los arqueólogos aún encuentran puntas de flecha carbonizadas y fragmentos de armas al pie de la montaña, rastros de la primera victoria del ejército de Espartaco. Una densa masa de guerreros con lanzas y escudos primitivos, parecida a una escama gigante. Así describen los antiguos cronistas la formación de combate de los gladiadores fugitivos. Tal formación en el ejército romano se llamaba falange, una formación densa, donde cada uno cubre a su vecino con un escudo, como un eslabón en una pared única. Esta falange improvisada demostró que la disciplina puede nacer no de una orden, sino de un odio común hacia los amos. A los esclavos los unía no un juramento, sino el recuerdo del látigo. Precisamente en esto residía su fuerza y su debilidad al mismo tiempo. Sin estandartes unificados y sin un sistema de suministro, aún así derrotaban a los soldados entrenados. Pero Roma no perdonaba un desafío. Cuando los primeros destacamentos punitivos fueron derrotados, los senadores, en pánico, discutían qué hacer. Algunos proponían negociaciones, otros exigían el exterminio hasta el último hombre. Mejor luchar contra los bárbaros en el extranjero que contra los esclavos bajo las murallas de sus propias villas, escribió uno de los cronistas romanos. Y aún así, mientras los patricios discutían, el ejército de Espartaco crecía. Para el otoño del año 72 antes de nuestra era, bajo su mando ya había más de 70.000 hombres, esclavos fugitivos, pastores, desertores. No tenían ni estandartes ni cascos de oro, pero cada uno de ellos conocía el precio del dolor y el precio de la libertad. La República Romana se preparaba para una nueva campaña, esperando sofocar la rebelión con una sola operación relámpago. Pero abajo, bajo el manto de las montañas del sur, crecía una fuerza que ya no podía considerarse una revuelta. Una fuerza capaz de sacudir la esencia misma del mundo romano. El orden, la disciplina y el miedo. Mientras en Roma los senadores discutían quién era digno del honor de someter a la multitud de esclavos, Espartaco creaba un ejército, no según las leyes de la República, sino según las leyes de la supervivencia. En los valles de Lucania y Apulia, donde pastaban ovejas y se recogía la uva, ahora resonaban los golpes de los martillos de fragua, de rejas de arado, cadenas y fragmentos de ruedas. Los herreros esclavos forjaban espadas y lanzas. Según Apiano, incluso extraían hierro de las puertas de las villas romanas, de aquellas mismas por cuyos lujosos banquetes una vez morían en la arena.
Cada día en el campamento comenzaba igual. Formación, entrenamiento, distribución del botín. Para los exgladiadores, esta era una disciplina habitual, pero ahora servía a otro propósito. El sol se alzaba sobre el campamento, reflejándose en el rudo bronce de los cascos, y cada uno que estaba en formación comprendía. Detrás ya no había amo, y delante solo la muerte o la libertad. Estos guerreros no tenían las armaduras de los legionarios, pero sí contaban con ingenio. En lugar de loricae, petos de cuero rellenos de crin de caballo. En lugar de escudos estándar, tapas de carros y tablas sujetas con correas. A este equipamiento lo llamaban coraza improvisada, una armadura provisional que protegía no peor que una armadura. Los historiadores señalan que el peso de tal protección rara vez superaba los 8 kilogramos, casi la mitad que la de los soldados romanos. Esto proporcionaba una movilidad increíble en combate. Espartaco comprendía. Para sobrevivir, debía enseñar a los esclavos a pensar como guerreros. E hizo lo que no esperaban ni sus enemigos ni sus propios compañeros. Introdujo el orden. Cada unidad tenía su propio líder. Cada destacamento era responsable de una parte del avituallamiento, de la exploración, del transporte. Estas medidas transformaron a la abigarrada multitud en una fuerza de combate. Plutarco escribió que la disciplina de Espartaco asombraba incluso a los romanos. Prohibía el lujo, repartía el botín por igual y castigaba el saqueo. Mientras tanto, en Roma, todo se volvía más serio. Después de una serie de derrotas, el Senado encomendó la supresión de la rebelión a los ejércitos consulares. 2 de 30.000 hombres cada uno. A la cabeza estaban experimentados comandantes. Lucio Gelio, Igneo Cornelio Léntulo. Sus legionarios estaban entrenados, abastecidos y seguros de que acabarían con la chusma en pocas semanas. Pero se enfrentaron no a una multitud de esclavos, sino a una fuerza organizada donde cada combatiente luchaba no por un pago, sino por la vida. Cuando las tropas de Gelio alcanzaron al ejército de Espartaco en el monte Gargano, los rebeldes tendieron una emboscada. Estrechos desfiladeros, densa niebla, sonidos de cuernos. Los romanos quedaron atrapados. Según el testimonio de Apiano, la batalla duró hasta la noche. Cuando el sol se ocultó, de los 5.000 soldados de Gelio sobrevivió menos de la mitad. Los demás yacían en el barro y los gladiadores estaban sobre ellos con lanzas teñidas de sangre. Desde ese día, en Roma dejaron de llamar a Espartaco esclavo. Comenzaron a llamarlo enemigo. Para un romano esto significaba que había ganado reconocimiento como general. Pero junto con este reconocimiento llegó otra cosa, el precio que Roma ahora estaba dispuesta a pagar por su cabeza. Con cada nueva batalla, el ejército de los sublevados se volvía más experimentado. Conquistaban almacenes, fortalecían posiciones, creaban su propia inteligencia. En uno de los campamentos, encontrados por arqueólogos en Calabria, se descubrieron restos carbonizados de pan y huesos de animales. Rastros de que este ejército vivió durante meses en un mismo lugar. Construyó refugios, mantuvo el orden. No era simplemente una banda de fugitivos. Era la sombra de Roma, el reflejo de su propia maquinaria militar. Sin embargo, Espartaco tenía otro objetivo, del que escribió Plutarco: abrirse paso hacia el norte, hacia los Alpes, y liberar a su gente para que regresara a sus hogares. Él quería terminar la guerra, no comenzarla. Pero el destino rara vez escucha a quienes van contra los imperios. Cuando su ejército ya se acercaba a los Alpes, multitudes de esclavos comenzaron a discutir si regresar a sus tierras natales o seguir adelante, hacia la propia Roma. En esta disputa apareció por primera vez una grieta que un día dividiría su fuerza.
Desde entonces, sobre las calzadas romanas resonaban cada vez con más frecuencia no solo los pasos de los legionarios, sino también los golpes de tambores desde el campamento de Espartaco, una señal de que el esclavo, una vez levantado de rodillas, ya no agacha la cabeza. La primavera del año 71 antes de nuestra era. Italia ardía. La rebelión de Espartaco ya no era una novedad. Se había convertido en una pesadilla. En el sur y en el centro de la península, villas enteras estaban deshabitadas. Las carreteras se convirtieron en franjas de ceniza. El cronista Apiano escribió: «El miedo atenazó los corazones de los romanos, pues nadie sabía dónde estaba el enemigo. Hoy cerca de Nápoles, mañana a las puertas de Roma». En respuesta, el Senado nombró a un nuevo comandante, Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de la República. Su fortuna personal le permitió armar 6 nuevas legiones a su costa, unos 35.000 soldados. Pero no el oro era su arma principal, sino la crueldad. Cuando parte de su ejército huyó de la batalla, Craso ordenó aplicar un antiguo castigo, la decimación. Cada 10º soldado fue ejecutado por sus propios compañeros. Este método se llamaba decimación, una ejecución ritual que restauraba el miedo a la disciplina. Después de esta ejecución, las legiones de Craso se hicieron de hierro. Los soldados comprendieron que a sus espaldas tenían la muerte y delante solo la victoria. Craso comenzó a actuar de manera diferente a los comandantes anteriores. Evitaba los enfrentamientos abiertos, esperaba, agotaba al enemigo, bloqueaba los caminos. En las montañas de Lucania ordenó construir líneas defensivas, fosos, muros, empalizadas. Los arqueólogos aún encuentran rastros de estas fortificaciones. Kilómetros de fosos, excavados a mano. Mientras tanto, Espartaco comprendió. El ejército de Roma había cambiado. Ahora no se lanzaba a la batalla con gritos, sino que cerraba el cerco. En uno de los enfrentamientos cerca del monte Piceno, perdió parte de sus experimentados combatientes, y aún así, los rebeldes continuaron luchando con una determinación desesperada. Sus formaciones recordaban a las olas. Se estrellaban contra el muro de escudos de los legionarios, retrocedían y volvían a avanzar. Para comprender cómo era tal combate, es necesario conocer un concepto romano: el manípulo. Esta era la unidad básica de la legión, un grupo de aproximadamente 120 hombres que actuaba como un organismo único. Los manípulos se alternaban en la formación, sin dar tregua al enemigo. En la batalla contra Espartaco, fue precisamente la táctica manipular la que permitió a los romanos cambiar gradualmente el curso de los combates. Con cada día, los sublevados tenían menos provisiones, vivían de los saqueos, pero Craso bloqueaba las rutas de suministro, destruyendo todos los convoyes. El hambre, que antes había sido compañera de los esclavos, volvió a ellos. En las crónicas se dice que algunos comían carne de caballo, incluso carroña, con tal de no perder fuerzas. Y aún así Espartaco no se rendía. Comprendía que en una guerra prolongada no tenía posibilidades, y decidió hacer lo imposible: cruzar el mar hacia Sicilia. Allí, según los rumores, se preparaba una nueva rebelión de esclavos. Si los 2 ejércitos se unían, Italia podría derrumbarse. Espartaco llegó a un acuerdo con los piratas,
quienes prometieron transportar a su ejército a la isla. Pero cuando los rebeldes llegaron a la costa de Brundisium, el mar estaba vacío. Los piratas tomaron el oro y desaparecieron. Este engaño se convirtió en un punto de inflexión. Los romanos, bajo el mando de Craso, ya habían cerrado el cerco alrededor de los sublevados. 70.000 hombres quedaron atrapados. Según Apiano, Espartaco comprendió que ya no podría retirarse. Ordenó a su gente destruir sus propias carretas, quemar el exceso de equipaje y fabricar la mayor cantidad posible de armas de hierro y cobre. Estaba preparando al ejército no para la huida, sino para la última batalla. La noche antes de la batalla final fue recordada por quienes sobrevivieron como la calma antes de la tormenta. En las colinas ardían hogueras, y los esclavos afilaban sus hojas en silencio. Espartaco caminaba entre las filas, sin pronunciar discursos, solo observaba. Un antiguo autor escribió: estaba de pie, apoyado en su lanza, como el mismísimo Marte, cansado de la guerra. En ese momento, Craso rodeaba el campamento con un muro de casi 60 kilómetros de largo. Este bloqueaba el camino hacia el mar y llevaba a los esclavos a un enfrentamiento inevitable. La táctica de Craso era simple y despiadada: no permitir que el enemigo huyera, no dejarlo morir rápidamente. Los historiadores debaten si él comprendía que estaba convirtiendo la futura batalla en una carnicería. Pero fue precisamente esta decisión la que pasó a la historia como una de las más frías en la tradición militar romana. El ejército de Espartaco quedó atrapado entre el mar y los muros de los legionarios. Llovía por tercer día consecutivo, y el barro ataba los pies. Las hogueras humeaban, la comida escaseaba. Pero en esa desesperación nacía la determinación. Espartaco comprendía: si perdía, la memoria de la libertad de cientos de miles de personas sería borrada hasta convertirse en polvo. Y por eso, cuando las primeras trompetas de Craso sonaron en la niebla matutina, Espartaco no esperó. Él mismo llevó a su gente a la batalla. El amanecer encontró a ambos ejércitos en un silencio resonante. La tierra mojada humeaba bajo los pies de los guerreros. Los romanos estaban en pleno armamento, formados en líneas de manípulos, brillando con el latón de sus cascos y los escudos pulidos. Frente a ellos, una masa gris de hombres con túnicas harapientas, con armas improvisadas, sin armadura, pero con fuego en los ojos. Según Apiano, Espartaco dispuso a sus soldados en formación de combate él mismo, sin consejeros. Él sabía que ahora cada error era el último. Un fuerte viento del norte empujaba la lluvia hacia los rostros de los esclavos. Espartaco levantó su lanza, vieja, con la punta rota, y gritó, para que lo escucharan incluso en la retaguardia: hoy no somos esclavos, hoy juzgamos a quienes nos mantuvieron encadenados. Estas palabras no están registradas en las crónicas, pero los antiguos autores señalaron: él no rezaba a los dioses, solo creía en la fuerza de su gente. El ejército romano de Craso contaba con unos 60.000 legionarios. Estaban formados en 3 líneas, cada una bajo el mando de un tribuno. Estos oficiales, los tribunos, se aseguraban de que ningún soldado retrocediera sin una orden. Sus señales, sonidos de cuernos y estandartes, controlaban el movimiento de unidades enteras. Roma sabía cómo transformar el caos de la batalla en geometría de la muerte. Cuando los gladiadores avanzaron, la tierra tembló. No era un ejército en marcha, sino un torrente, ávido de combate. Las primeras filas de legionarios recibieron el impacto de las lanzas, pero la formación no vaciló. Los escudos se cerraban,
como las placas del caparazón de una tortuga. A esta formación los romanos la llamaban testudo, tortuga. Bajo este muro viviente, los soldados avanzaban paso a paso, haciendo retroceder al enemigo. Espartaco lideraba la batalla personalmente. Apiano escribió que él se abrió paso a través de la línea enemiga, buscando alcanzar al propio Craso. Un antiguo autor escribió: él estaba de pie, apoyado en su lanza, como el mismísimo Marte, cansado de la guerra. En ese momento, Craso rodeaba el campamento con un muro de casi 60 kilómetros de largo. Este bloqueaba el camino hacia el mar y llevaba a los esclavos a un enfrentamiento inevitable. La táctica de Craso era simple y despiadada: no permitir que el enemigo huyera, no dejarlo morir rápidamente. Los historiadores debaten si él comprendía que estaba convirtiendo la futura batalla en una carnicería. Pero fue precisamente esta decisión la que pasó a la historia como una de las más frías en la tradición militar romana. El ejército de Espartaco quedó atrapado entre el mar y los muros de los legionarios. Llovía por tercer día consecutivo y el barro ataba los pies. Las hogueras humeaban, la comida escaseaba. Pero en esa desesperación nacía la determinación. Espartaco comprendía: si perdía, la memoria de la libertad de cientos de miles de personas sería borrada hasta convertirse en polvo. Y por eso, cuando las primeras trompetas de Craso sonaron en la niebla matutina, Espartaco no esperó. Él mismo llevó a su gente a la batalla. El amanecer encontró a ambos ejércitos en un silencio resonante. La tierra mojada humeaba bajo los pies de los guerreros. Los romanos estaban en pleno armamento, formados en líneas de manípulos, brillando con el latón de sus cascos y los escudos pulidos. Frente a ellos, una masa gris de hombres con túnicas harapientas, con armas improvisadas, sin armadura, pero con fuego en los ojos. Según Apiano, Espartaco dispuso a sus soldados en formación de combate él mismo, sin consejeros. Él sabía que ahora cada error era el último. Un fuerte viento del norte empujaba la D, y entonces el nombre de Espartaco resonará en susurros, como una señal de que los imperios no se derrumban por enemigos externos, sino por el miedo a los hombres libres. Después de la batalla de Silario, donde cayó el ejército de Espartaco, Roma no celebró por mucho tiempo. La victoria de Craso resultó ser demasiado cara, demasiado sangrienta. A lo largo de la Vía Apia se erguían miles de cruces, y todo aquel que viajaba de Capua a Roma veía cómo los cuerpos de los antiguos esclavos se descomponían bajo el sol. Estas cruces se convirtieron en un muro de miedo, erigido no de piedra, sino de carne. Pero cuanto más tiempo permanecían, más claro se hacía. Junto con los esclavos, Roma crucificó también una parte de su propia alma. Los contemporáneos escribieron que los senadores temían al propio Craso. El hombre que había vencido la rebelión también podía vencerlos a ellos. El pueblo no veía en él un héroe, sino un carnicero. Y aunque él soñaba con un triunfo, una fastuosa ceremonia con una cuadriga y una corona de laurel, el Senado se lo negó. La gloria recayó en otro, Cneo Pompeyo, quien llegó tarde con su ejército, pero logró destruir los restos de los fugitivos en el norte. Pompeyo declaró: Craso venció a los esclavos, y yo, la guerra. Esta frase quedó en las crónicas como la cumbre del cinismo romano. Para Craso no hubo laureles, solo sospecha y un frío reconocimiento. Se convirtió en cónsul junto con Pompeyo, pero entre ellos crecía la enemistad.
Los historiadores consideran que fue precisamente después de la guerra de Espartaco cuando comenzó una nueva etapa en Roma, la era de los dictadores militares. La República, cansada del miedo, buscaba una fuerza dispuesta a mantener el orden a cualquier precio. Mientras tanto, en las provincias los rumores sobre Espartaco no cesaban. Su nombre se convirtió en un mito. En las colonias griegas se contaba que el tracio no había muerto, sino que se había retirado a las montañas, donde vivía como un hombre libre. En Egipto aparecieron monedas con la imagen de un guerrero con lanza, sin inscripciones. Los historiadores debaten si no era este un símbolo de quienes creían en la rebelión. Incluso décadas después se escribía que el gladiador de Tracia mostró al mundo que los esclavos tienen sangre que hierve, igual que la de los romanos. Los arqueólogos encontraron rastros de aquellos años, fosas comunes cerca de Nápoles, puntas de lanza carbonizadas, restos de muros de campamentos. Todo esto confirmaba silenciosamente: la rebelión no era una leyenda, sino una realidad que Roma quería ignorar. Pero es imposible olvidar a un enemigo que te obligó a mirarte en el espejo. En la historia militar, este conflicto se convirtió en un punto de inflexión. Las tácticas de Craso, utilizadas contra Espartaco, fosos, líneas de asedio, cerco gradual, más tarde sentaron las bases de las operaciones de asedio de César en la Galia. El mismo principio de supresión total, destruir no solo al ejército, sino también la voluntad de resistencia, se convertiría en la base de la doctrina romana. Y entonces el nombre de Espartaco resonará en susurros, como una señal de que los imperios no se derrumban por enemigos externos, sino por el miedo a los hombres libres. Después de la batalla de Silario, donde cayó el ejército de Espartaco, Roma no celebró por mucho tiempo. La victoria de Craso resultó ser demasiado cara, demasiado sangrienta. A lo largo de la Vía Apia se erguían miles de cruces, y todo aquel que viajaba de Capua a Roma veía cómo los cuerpos de los antiguos esclavos se descomponían bajo el sol. Estas cruces se convirtieron en un muro de miedo, erigido no de piedra, sino de carne. Pero cuanto más tiempo permanecían, más claro se hacía. Junto con los esclavos, Roma crucificó también una parte de su propia alma. Los contemporáneos escribieron que los senadores temían al propio Craso. El hombre que había vencido la rebelión también podía vencerlos a ellos. El pueblo no veía en él un héroe, sino un carnicero. Y aunque él soñaba con un triunfo, una fastuosa ceremonia con una cuadriga y una corona de laurel, el Senado se lo negó. La gloria recayó en otro, Cneo Pompeyo, quien llegó tarde con su ejército, pero logró destruir los restos de los fugitivos en el norte. Pompeyo declaró: Craso venció a los esclavos, y yo, la guerra. Esta frase quedó en las crónicas como la cumbre del cinismo romano. Para Craso no hubo laureles, solo sospecha y un frío reconocimiento. Se convirtió en cónsul junto con Pompeyo, pero entre ellos crecía la enemistad. Los historiadores consideran que fue precisamente después de la guerra de Espartaco cuando comenzó una nueva etapa en Roma, la era de los dictadores militares. La República, cansada del miedo, buscaba una fuerza dispuesta a mantener el orden a cualquier precio. Mientras tanto, en las provincias los rumores sobre Espartaco no cesaban. Su nombre se convirtió en un mito. En las colonias griegas se contaba que el tracio no había muerto, sino que se había retirado a las montañas, donde vivía como un hombre libre. En Egipto, aparecieron monedas con la imagen de un guerrero con lanza sin inscripciones. Los historiadores debaten si no era este un símbolo de quienes creían en la rebelión. Incluso décadas después se escribía que el gladiador de Tracia
mostró al mundo que los esclavos tienen sangre que hierve, igual que la de los romanos. Los arqueólogos encontraron rastros de aquellos años, fosas comunes cerca de Nápoles, puntas de lanza carbonizadas, restos de muros de campamentos. Todo esto confirmaba silenciosamente: la rebelión no era una leyenda, sino una realidad que Roma quería ignorar. Pero es imposible olvidar a un enemigo que te obligó a mirarte en el espejo. En la historia militar, este conflicto se convirtió en un punto de inflexión. Las tácticas de Craso, utilizadas contra Espartaco, fosos, líneas de asedio, cerco gradual, más tarde sentaron las bases de las operaciones de asedio de César en la Galia. El mismo principio de supresión total, destruir no solo al ejército sino también la voluntad de resistencia, se convertiría en la base de la doctrina romana. Sin embargo, junto con esto Roma perdió lo que una vez la hizo fuerte: la certeza de que luchaba por la justicia y no por el miedo. En la economía, las consecuencias fueron palpables. Italia quedó desolada. Cientos de miles de esclavos fueron asesinados o vendidos en los mercados orientales. Los propietarios de villas se vieron obligados a comprar nuevos cautivos, conquistando territorios cada vez nuevos. Así la guerra con los esclavos engendró nuevas guerras, convirtiéndose en el combustible para futuras conquistas. Pero la consecuencia más profunda no fue material, sino humana. Muchos romanos se preguntaron por primera vez si se podía considerar a los esclavos cosas, si luchaban como ciudadanos. El filósofo Séneca, un siglo después, escribió: «Un esclavo es un hombre como tú, solo que cayó en desgracia antes que tú». Los orígenes de esta reflexión, en aquellas hogueras que ardían en el sur de Italia. Los historiadores debaten quién fue Espartaco: un liberador, un rebelde, o simplemente un guerrero que se negó a someterse. Pero una cosa es evidente: su guerra se convirtió en un espejo del orgullo romano. Roma vio en él no a un enemigo, sino su propio reflejo, una fuerza que vive en todo aquel que no acepta ser esclavo. Y aún así, en la memoria de los romanos, Espartaco siguió siendo un nombre peligroso. Los senadores no lo pronunciaban en voz alta. Las escuelas de gladiadores pasaron a ser cuidadosamente custodiadas, y a los guerreros se les prohibió portar armas fuera de la arena. Así, el miedo a un solo hombre cambió el comportamiento de todo un pueblo. Cuando César, años después, cruzó el Rubicón, Roma volvió a escuchar el estruendo de los pasos del ejército, y alguno de los viejos soldados, quizás, recordó aquel día en que 70.000 esclavos marcharon a la batalla sin miedo. Pues Espartaco, que murió sin tumba, no dejó un cuerpo, dejó una idea. La idea de que el poder no es eterno, y las cadenas se rompen si se tiran juntas. Han pasado más de 2000 años, pero la historia de la guerra con Espartaco todavía hace que los corazones latan más rápido. Esto no es solo un relato de un gladiador que se rebeló contra el imperio. Es una historia de cómo el miedo transforma el poder en un monstruo, y la esperanza en una fuerza capaz de destruir imperios. Plutarco escribió que en Espartaco había más valor que en aquellos que se llamaban sus amos. Para los cronistas antiguos este reconocimiento era una rareza, pues ellos, los romanos, ensalzaban las victorias de las legiones y no las derrotas de los esclavos. Pero ante este hombre, incluso los enemigos inclinaban la cabeza. Él demostró que el coraje no pertenece ni a la clase, ni al rango, ni a la sangre. Roma intentó durante mucho tiempo borrar la memoria de la rebelión. En los libros de texto, que eran copiados por esclavos escribas, a Espartaco se le mencionaba de pasada, sin detalles. Pero la gente recordaba.
En las inscripciones subterráneas, halladas por arqueólogos cerca de Capua, hay palabras cortas grabadas en la piedra. Servus fui, sed pugnavi. Fui esclavo, pero luché. Estas palabras sobrevivieron siglos, convirtiéndose en el epitafio más honesto de aquella guerra. Con el tiempo, la historia de Espartaco se transformó en un mito. Su imagen revivió en obras de teatro, leyendas, películas, como símbolo de rebelión contra el destino. Pero bajo este mito permanece un esqueleto de acero de hechos, 70.000 sublevados, 6.000 crucificados, y un imperio que por un instante comprendió que incluso un esclavo puede cambiar el curso de la historia. Los historiadores militares modernos ven en la guerra con Espartaco no solo una rebelión, sino un ejemplo único de estrategia de guerrilla en el mundo antiguo. La ausencia de un suministro centralizado, los destacamentos móviles, los golpes a los puntos débiles del enemigo. Todo esto recuerda los métodos que 2000 años después aplicarían los insurgentes en otras épocas. Espartaco no inventó la guerra de los pobres contra los ricos, pero le dio forma. En la memoria cultural de la humanidad, se convirtió en más que un hombre, en un arquetipo. En él se fusionaron la furia y el honor, la desesperación y la dignidad. Para los romanos fue una vergüenza, para las generaciones posteriores una advertencia. Pues cada civilización, por grande que fuera, se construye sobre las espaldas de alguien. Y si esas espaldas se enderezan, incluso los muros más grandes caerán. Los arqueólogos del siglo XXI todavía encuentran rastros de aquella guerra, puntas de flecha, grapas de carros, restos carbonizados de campamentos. Estos hallazgos guardan silencio, pero su forma misma nos recuerda. La historia no murió. Solo espera a que alguien vuelva a hacer preguntas. ¿Por qué un imperio construido sobre la disciplina estuvo a punto de colapsar por un grupo de gladiadores fugitivos? ¿Por qué un hombre despojado de todo resultó ser más libre que aquellos que poseían provincias enteras? Y lo principal, ¿qué nos convierte en esclavos hoy? En esto reside la fuerza de esta historia. No trata del antiguo Roma, ni de gladiadores, ni de cruces a lo largo del camino. Trata de la elección que se presenta a cada uno. Inclinar la cabeza ante el miedo, o levantar la espada, sabiendo que puedes morir, pero seguirás siendo humano. Plutarco escribió que Espartaco cayó, rodeado de los cuerpos de sus enemigos, como un águila derribada por flechas, pero que no plegó sus alas. Y quizás en esto reside todo su legado, pues perdió la guerra, pero ganó la eternidad. Roma cayó 5 siglos después, pero el nombre de Espartaco lo sobrevivió. Se convirtió en una contraseña para todos los que se levantaron contra la esclavitud, desde los gladiadores de la antigüedad hasta los rebeldes de la era moderna. Cada vez que una persona pronunciaba, "No soy un esclavo", en algún lugar en la sombra de la historia resonaba su voz. Y ahora, conociendo esta historia, uno puede preguntarse, si tú hubieras estado allí, en el campo bajo la lluvia, entre aquellos que iban a la muerte por la libertad, ¿habrías sido capaz de dar un paso adelante? ¿O te habrías quedado en las filas de los legionarios, defendiendo un orden donde uno vive y miles le sirven? El polvo de los siglos cubrió los cuerpos, pero no el significado. Y, mirando hoy los escombros de Roma, cabe recordar: los imperios no se derrumban cuando el enemigo está a las puertas, sino cuando aquellos que están dentro dejan de creer en aquello por lo que viven. Espartaco no destruyó Roma, él la obligó a ver las grietas, y por eso su derrota es, quizás, la más grande victoria del hombre sobre el destino.